Gracias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Y acaba de actualizar Red Eléctrica cuál es la situación del sistema eléctrico. Dice la compañía que la situación a las 7 de la mañana era la siguiente: recuperado el 99,95% de la demanda, casi 26.000 megavatios, y que se sigue trabajando desde el centro del control para la total normalización del sistema. Situación en el transporte es que Metro de Madrid recupera el servicio, así está previsto a esta hora de la mañana. Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo. Muy buenos días, era la presidenta de la comunidad la que lo confirmaba. Metro de Madrid inicia el servicio a las 8 de la mañana en toda la red, con una excepción, la línea 7A. Además, en cuanto a los trenes, circularán el 80% de los ferrocarriles de una hora punta normal de mañana, y todas las líneas de la EMT madrileña e interurbanos están operativos al 100% y van a ser gratuitos durante todo el día de hoy. Además, contaba Renfe que se ha recuperado el trayecto íntegro de tren entre Madrid y Sevilla. Se van a iniciar con normalidad los servicios entre Madrid y Barcelona, Valencia, Murcia, Alicante y el País Vasco. Y hace apenas 4 minutos contaban también que el tramo Barcelona-Málaga ha recuperado sus servicios. Sin embargo, en Cataluña, Rodalies no ha podido restablecer el servicio de cercanías por la inestabilidad de la tensión en la red eléctrica. Y en cuanto a AENA, también ha actualizado información. Nos contaban que todos los aeropuertos siguen operativos, recomiendan a los pasajeros que chequen el estado de los servicios de transporte público que llegan a los aeropuertos y que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo por las posibles reprogramaciones del día de ayer. Y además informaban desde AENA que esta noche los aeropuertos han adaptado sus horarios a las necesidades de los pasajeros reprogramados y no se han producido aglomeraciones significativas en las terminales. Esa es la situación en el transporte. Desde la Dirección General de Tráfico se recomienda, se insiste en no coger el coche si no es estrictamente necesario. Hoy se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey y se espera que en las próximas horas el Gobierno dé explicaciones de las causas y el origen del apagón, de por qué en 5 segundos se perdió el 60% de la generación eléctrica, provocando el mayor apagón de toda la historia de España. Lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado. Saludos, 8:03 de la mañana, ahora menos en Canarias, a Jorge Morales de Lábara, es director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se pueden saber por qué motivos o cuántos motivos puede haber detrás de algo que es tan anormal como perder ese 60% de la generación eléctrica en apenas segundos? No se puede saber todavía, va a llevar meses saber exactamente lo que ha pasado. Lo que sí que sabemos, como dices bien, es que son motivos, porque el sistema eléctrico español está muy preparado para un fallo simple, o sea, es decir, todos los sistemas principales están redundados, lo que quiere decir es que si hay un solo fallo en el sistema, siempre se repone el sistema automáticamente, ¿no? O sea, que efectivamente sabemos que ha sido un fallo múltiple, lo que no sabemos todavía es por qué. Que se pierdan 15.000 megavatios, 15 gigavatios, es normal, porque cuando hay un problema en el sistema, digo es normal, o sea, es técnicamente normal, o sea, entendible, no es una cosa que digamos, qué extraño, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto? No, pasa muy pocas veces, pero tiene sentido técnicamente porque lo que ocurre es que cuando algunas centrales eléctricas detectan que hay un problema en el sistema, automáticamente se desconecta. Entonces ese tiempo de 5 segundos cuadra perfectamente con que previamente a esos 5 segundos ha habido un fallo y ese fallo lo que ha hecho es que ha llegado a esas centrales y automáticamente por seguridad se han desconectado.
Lo que más le sorprendió a la gente, no estábamos preparados ni mucho menos para esto, es el tiempo en el que se tardó en restablecer el servicio, que en algunos puntos de España ha llegado de madrugada, eso de las 4 y las 5 de la mañana. Eso es normal que sea así, Jorge. Sí, eso, el proceso ha sido absolutamente normal. Yo diría que lo primero que hay que hacer es felicitar a los técnicos de red eléctrica en la velocidad en la que lo han repuesto, ¿no? En otros países tardan varios días en recuperar el suministro, ¿no? Aquí, paulatinamente hemos recuperado como se tiene que hacer. Ahora mismo todavía no están las centrales nucleares funcionando, que son las últimas en poner en servicio, lo harán durante la mañana con seguridad. Y bueno, pues lo que ha hecho Red Eléctrica es ir poniendo poco a poco las centrales según el protocolo. Hay un protocolo que además se ensaya todos los años y es el que se ha puesto en marcha durante el día de ayer y la madrugada de hoy, hasta las 6 de la mañana, donde prácticamente está restablecido el 100% del suministro. ¿Cómo se ha ido recuperando el suministro? ¿Y quién nos ha ayudado a recuperar el suministro? ¿Cómo ha sido todo ese proceso de recuperación? ¿De qué energía hemos tirado, Jorge? Bueno, lo primero que se hace es contar, en primer lugar, con las interconexiones internacionales y con las centrales que son autónomas, las que pueden arrancar solas, que son las mini hidráulicas, las pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿vale? Entonces, pues esto explica que, en primer lugar, recuperar el suministro el norte de España, sobre todo el País Vasco. La interconexión con el País Vasco es la que Francia ha utilizado para empezar a apoyar a España a partir de la 1 de la tarde de ayer. Y luego, poco a poco, cada vez Francia ha ido incrementando la energía que iba transfiriendo a España a través de la frontera, ¿no? Y en segundo lugar, en Andalucía, porque en Andalucía hay algunas de las centrales que son críticas, que son estas las que están diseñadas para ser autónomas, es decir, para ir arrancando poco a poco y luego, a su vez, ir alimentando al resto de centrales. Entonces, esto es como, como una especie de amanecer, ¿no?, que estamos viendo ahora en algunos lugares de España, ¿no? Es decir, poco a poco se va incrementando la cantidad de energía que se va suministrando. Las primeras centrales que entran son muy flexibles, extremadamente flexibles, porque lo que hay que hacer en las primeras horas es garantizar, hay que hacerlo siempre, pero en las primeras horas es más difícil, garantizar el equilibrio instantáneo entre la producción de energía y el consumo. Y subrayo instantáneo, ¿vale? Porque precisamente cuando se lleva un apagón es por eso. Es porque hay un desequilibrio entre la generación y el consumo, ¿vale? Entonces, pues al principio se utilizan las centrales más flexibles de todas, aquellas que te permiten regular, que te permiten decir, venga, subo un poquito de aquí, bajo un poquito, las puedo ir ajustando según vaya entrando el consumo, ¿no? Y se van alimentando poco a poco las subestaciones de consumo. Esto es un poco el proceso, hasta que al final ya, una vez que ya están esas centrales operativas, ya pueden entrar renovables, puede entrar eólica, puede entrar energía solar. Y ya digo, finalmente entrará hoy durante la mañana la nuclear, que tiene un proceso de arranque mucho más lento, que tarda más de 12 horas en arrancar. ¿Hay riesgo de que esto se pueda volver a repetir, Jorge? Bueno, por supuesto, siempre hay riesgo de que se pueda repetir. Lo que pasa es que llevábamos más de 50 años sin que ocurriera y yo apuesto a que pasarán otros tantos a que vuelva a ocurrir, ¿no? O sea, es decir, vamos a analizar exactamente qué es lo que ha pasado. Ya digo que pasarán meses hasta que tengamos un análisis fino de lo que ha pasado. Subrayo también lo de fino, porque fijaros que aquí los tiempos de los que se habla, que a alguien le puede parecer que las declaraciones de anoche del presidente del gobierno, hablar de 5 segundos, que subrayabais ahora, pues es un tiempo muy corto. No lo es en el sector eléctrico. En el sector eléctrico las máquinas giran una vez cada 20 milisegundos, ¿vale? 20 milésimas de segundo, ¿vale? Por tanto, en un segundo hay 50 giros, ¿vale? Así que en 50 segundos hay 250 giros, ¿vale? Perdón, en 5 segundos, 250 giros, ¿no? O sea, quiero decir, ahora vamos a tener que analizar en más de 10.000 máquinas lo que ha pasado durante esos 250 giros, ¿vale? Y ver poco a poco dónde está el origen y cómo se ha ido ese origen propagando a lo largo de la red, ¿no? Ya digo que es un trabajo laborioso y que va a requerir meses el saber exactamente lo que ha pasado, y después tomarán las medidas correctivas correspondientes para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero insisto en la idea inicial, esto ha sido un fallo múltiple y por tanto es difícil que vuelva a ocurrir, porque tendría que repetirse el fallo múltiple, ¿vale? Fallo múltiple, y termino por ahí. ¿Algún riesgo de que haya habido? Porque claro, nos sorprendió a todos ayer mucho, Jorge, no sé a ti, cuando estamos hablando de un sistema eléctrico y Sánchez dijo que no se descartaba ninguna hipótesis, y ahí añadió que había hablado incluso con la OTAN. Eso a todos nos hizo temer, no sé si lo peor, algún tipo de ataque. ¿Un fallo múltiple descartaría esa posibilidad de que nos hubieran atacado desde fuera de cualquier forma? No, porque lo que ocurre es que desde fuera, si se ha producido, se ha tenido que producir en varios puntos a la vez, porque si no, insisto que tampoco habría habido ningún apagón, ¿no? Entonces, no se descarta nada, no se puede descartar un ciberataque, no se puede descartar
un acto terrorista, no se puede descartar un fallo técnico tal cual, ni un fallo humano, o sea, ahora mismo están abiertas todas las posibilidades. Y yo lo que recomendaría a todos los medios de comunicación es responsabilidad en este momento, ¿no? Además está muy pendiente de nosotros medio globo, porque somos una potencia en el desarrollo de energías renovables. Hay muchos intereses económicos por detrás que están intentando colgarle el problema a las renovables porque no les interesa que las renovables vayan para adelante. Hay otros que van a culpar a las nucleares porque quieren cerrar las nucleares cuanto antes. Es decir, hay, insisto, muchísimos intereses económicos detrás. Entonces yo sería extremadamente prudente en este momento a la hora de valorar las causas del apagón, ¿vale? Ya digo, España es líder mundial en introducir renovables en el sistema eléctrico. Hay mucha gente en todo el mundo pendiente de lo que estamos diciendo y, por tanto, yo lo que quiero es mantener esa calma y esa confianza en los técnicos de red eléctrica que después de un análisis concienzudo nos van a decir exactamente lo que ha pasado, ¿vale? Es decir, si ha habido un ciberataque, que nadie piense, no, nos lo van a contar porque esto no interesa, tal y cual. No se preocupen, que lo vamos a saber, porque un ciberataque tendría que haber atacado a las subestaciones eléctricas que están interconectadas a la red, a Internet. No es tan fácil atacar esas subestaciones, pero eso se vería inmediatamente. O sea, esas subestaciones no fallan en cascada de forma casual. Entonces, bueno, vamos a ver, yo insisto, pido paciencia a tener realmente esa información y a la vista está que se ha repuesto el suministro y se ha repuesto en los plazos previstos y con normalidad. O sea, quiero decir que no hemos tenido una recaída en el apagón ni cosas de estas, se ha ido reponiendo según lo que estaba previsto en los planes de contingencia. Y esa es la buena noticia de momento. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, experto energético, experto en electricidad. Gracias por acompañarnos esta mañana en la que vamos recuperando poco a poco la normalidad. Gracias, Jorge. Un placer. Adiós. 8:11. Esa es la situación, esa es la foto que ya les contábamos con ese restablecimiento poco a poco de las conexiones, de las comunicaciones, del servicio ferroviario Metro de Madrid, que volvía a abrir sus puertas a las 7 de la mañana. Hay 8 comunidades que solicitaban ayer la declaración de emergencia nacional, por lo que el Gobierno asume la dirección en Madrid, en Andalucía, en Extremadura, en Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Información de servicio también, colegios que van a volver hoy a la normalidad, pero van a hacer a diferente ritmo. Por ejemplo, algunos como Castilla-La Mancha, allí no van a abrir los centros educativos. Otras comunidades como Madrid, como Aragón, como Extremadura, Comunidad Valenciana, suspende la actividad lectiva, pero sí van a abrir las clases para poder recibir a los niños. Y como contábamos antes con Elena, la prensa internacional, hablando de caos en España. Ha hablado también Zelensky esta madrugada, el presidente ucraniano, que mantenía anoche una conversación telefónica con Pedro Sánchez. Le ofrecía su ayuda. Ha dicho que son muchos años de experiencia con ese enfrentamiento, con esa guerra con Rusia, lo que les ha hecho a su personal ganar experiencia. Y decía Zelensky en su cuenta de Twitter que siempre estaremos dispuestos a ayudar a nuestros amigos. Hoy, como noticia, como les contábamos, se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad Nacional. Pendientes también de más actualidad, porque los mercados ayer operaban, como nos contabas Ángeles, con normalidad, con ese protocolo que tiene la Bolsa de Madrid, que le permitió seguir operando como habitualmente ayer el lunes. Ahora contamos cómo viene el mercado, pero lo último que tenemos son cuentas del BBVA, que acaba de remitir hace apenas unos minutos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Qué dice esa nota, Ángeles Lozano? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Gana 2.698 millones en el primer semestre, prácticamente 2.700. Es un 23% más en euros corrientes y en tasa interanual sería un 46% más en euros constantes. Me llama la atención que el margen de intereses se sitúa en el primer trimestre en 6.400 millones de euros. En euros constantes sería una mejora del 8%, pero ojo, en euros corrientes, cuando hablamos de ese 23% de mejora en tasa interanual, ese margen de intereses caería un 2%. Así que a ver cómo se toma el mercado estos resultados. El margen de intereses es la variable que mide la actividad típicamente bancaria, la de captar y prestar dinero a los clientes. Y estos resultados se han publicado una hora más tarde de lo que es habitual. Normalmente a las 7 de la mañana ya están colgados en la CNMV. En esta ocasión se han colgado unos minutos antes de las 8. Hoy también vamos a cotizar un buen número de resultados en Europa. Por ejemplo, HSBC dice que los resultados del primer trimestre superan las expectativas. Anuncia un programa de recompra de acciones por hasta 3.000 millones de dólares. Deutsche Bahn ha registrado un 39% de mejora en sus beneficios del primer trimestre.
Porsche anuncia que reduce su previsión de ingresos para todo el ejercicio. Volvo Cars, también aviso a navegantes, lanza una campaña de reducción de costes de 1.900 millones de dólares y descarta hacer previsiones ante la caída de las ganancias. Va a realizar despidos. Y la farmacéutica suiza Novartis dice que sus ventas en el primer trimestre fueron mejores de lo esperado, eleva su pronóstico para todo el año. Por lo tanto, hay de todo, cara y cruz en estas cuentas. Les recuerdo, 2.700 millones de euros en el primer trimestre de 2025. Ese es el beneficio de BBVA, un 23% de mejora en tasa interanual. Algunas cifras más que acabamos de conocer, Ángeles, por ejemplo, las de Adidas, ventas de 6.150 millones de euros en el primer trimestre del año, es casi un 13% más, y protagonismo hoy para las petroleras. Beneficio de BP, que se desploma, ojo, en el primer trimestre del año un 74%. Luego volvemos al mercado, vemos cómo se recogen estas cuentas en un día en el que los futuros en Europa vienen con signo mixto, subiendo futuro del DAX ahora mismo un 0,33%, también en verde, se acaba de dar la vuelta, subiendo ligeramente, futuro del Eurostock 50 arriba un 0,04%. 8:16 de la mañana, vamos con más titulares de este martes. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos esto de repaso por los titulares de este martes, mirando a Canadá, donde Mark Carney y Roberto Sol ha ganado las elecciones que se celebraban ayer. Buenos días de nuevo. Buenos días. Las primeras proyecciones apuntan a una victoria segura del líder del Partido Liberal y el expresidente del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra. Carney continuará como primer ministro del país, cargo que ocupa desde marzo tras la renuncia de Justin Trudeau, y se hace con la victoria en unos comicios que han estado marcados por el pulso comercial con Donald Trump, al que acusa ahora de traicionar a Canadá. Y ahora los americanos quieren nuestra fuerza, quieren nuestros recursos, nuestro agua, nuestra tierra, quieren nuestro país. Es cierto que el presidente Trump ha traicionado a Canadá, la ha traicionado y ha roto la economía global. La Carney de un Donald Trump que cumple hoy sus primeros 100 días de poder tras su regreso a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos lo va a celebrar en un acto en el condado de Macomb, en Michigan. 100 días que han estado marcados por la imposición de aranceles a sus principales socios comerciales, su intención de controlar Groenlandia o los intentos de llegar a un acuerdo de paz en Oriente Medio y Ucrania. Más asuntos. China insiste en que no hay conversaciones arancelarias en marcha con Estados Unidos. Pekín vuelve a negar que está hablando con Washington para hablar sobre las disputas comerciales, a pesar de que desde Estados Unidos aseguran que sí se ha mantenido ese diálogo. Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna conversación sobre aranceles, decía el ministro de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun. En lo que se refiere a la guerra en Ucrania, Vladimir Putin declara otra tregua de 3 días. El presidente ruso declara tregua temporal de todas las hostilidades en el frente ucraniano del 8 al 10 de mayo con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, pero advierte de que Moscú responderá si Kiev viola el cese al fuego. Zelensky criticaba anoche esta decisión y señalaba que lo que necesita es un alto el fuego total y no de unos pocos días. En Ucrania no queríamos ni un solo segundo de esta guerra y siempre decimos que estamos dispuestos a trabajar lo antes posible con todos los socios que puedan ayudar a establecer la paz y garantizar la seguridad. En menos de una hora, a las 9 de la mañana, está previsto que el Instituto Nacional de Estadística publique el avance de la contabilidad nacional del primer trimestre del año. Dato avanzado del PIB después de que en 2024 la economía española creciera un 3,2% tras avanzar un 0,8% en el último trimestre del año. El INE también va a publicar esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de abril, después de que la inflación se moderase en marzo 7 décimas y se situara en el 2,3% interanual. Y el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar hoy, veremos a ver si finalmente se lleva a cabo o no, la reducción de la jornada laboral. Reducción a 37 horas y media a la semana manteniendo el mismo sueldo, una medida que cuenta con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal y que tendrá que pasar luego por el Congreso. El Consejo de Ministros prevé dar luz verde también este martes al PERTE, destinado a fomentar la industrialización de la construcción de viviendas y contribuir a reducir sus precios. Un plan que cuenta con una inversión pública de 1.300 millones de euros en 10 años. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Radio Intereconomía. Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. La Diputación Foral de Vizcaya abre el 5 de mayo las ayudas del programa Transición Digital 2025, con 3,97 millones de euros para fomentar la digitalización de pymes, industriales y de servicios. Habrá 2 líneas de ayudas, una para proyectos básicos y otra para proyectos avanzados, todas ellas dirigidas a empresas de Vizcaya con entre 5 y 250 empleados. El 91% de las empresas de Vizcaya ya están digitalizándose, pero la mayoría aún se encuentra en etapas iniciales. El programa busca ayudar a esas pymes en este proceso con un enfoque en la transición digital de sus operaciones, productos y modelos de negocio. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. 8:24 de la mañana, tertulia capital, actualizando la información porque tenemos, Paloma Arnaldos, noticias de Renfe que acaba de actualizar la situación del servicio ferroviario. ¿Qué dice la compañía? Pues tenemos, empezando por el servicio público, las líneas que recuperan progresivamente la normalidad son los núcleos de cercanías de Asturias y también de Cantabria. Actualizamos también la información del Rodalíes. El servicio se encuentra suspendido debido a la inestabilidad de la red eléctrica para garantizar la circulación. En el caso de los cercanías de Madrid, el servicio previsto el 50% en todas las líneas. Hay excepciones, los tramos entre Pinto y Aranjuez y Guadalajara-Alcalá de Henares, que no van a circular
desde el inicio. Por su parte, se presta servicio desde Humanes hacia Atocha en la línea C5 en ambos sentidos. En cuanto a las cercanías de Valencia, hay un servicio previsto al 100% en líneas C2 y C6 sin tensión en la C1. Tenemos servicios suprimidos hasta nuevo aviso, los cercanías de Alicante, de Zaragoza, en el caso de los de Cádiz, Sevilla y Málaga, sin servicio al inicio por falta de tensión. Tampoco habrá servicio en Bilbao, San Sebastián y Andalucía, suprimido el Avant y la media distancia. En cuanto a las líneas que han recuperado progresivamente la normalidad, tenemos las conexiones de Madrid con Barcelona, con Valencia, Murcia y Alicante, País Vasco, Algeciras, Málaga, Granada, Asturias, Santander y Sevilla. Hay demoras en las conexiones Madrid-Pamplona y los servicios que están suprimidos hasta nuevo aviso son los de Madrid con Huelva, Badajoz, Cádiz, Galicia, Salamanca y Logroño, también las conexiones Barcelona-Alicante y del País Vasco con Barcelona. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso, presidente de FEOMA. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venir a vernos, hombre. Nada, un placer. ¿Cómo ha sido la llegada? Cuéntanos. Bien, ¿no? La verdad es que el tráfico estaba relativamente como un día casi normal, incluso un poquito menos, ¿no? Sobre todo cuando entrabas en Madrid. O sea que la verdad es que bien. Se veía mucha gente en las paradas de los autobuses y el metro es el que no funciona. Hay algunas estaciones que están cerradas, ¿no? Pero bueno, por lo demás... Bueno, bien, vamos a ver cómo se mantiene el día, ¿no? ¿Dónde te pilló ayer y cómo fue tu día? No, pues mira, me pilló el apagón hablando por otra emisora de radio comentando los datos de la EPA, ¿no? Dije, como estábamos diciendo que no era tan bueno como el gobierno la estaba pintando, ese dinamismo que dice el de nuestro mercado laboral, que me parece que es un poquito exagerado, se cayó. Dije, ahí va, ya está, nos han cortado. Pero no, bromas aparte... pensábamos que era un apagón local porque hay obras cerca de la oficina y pensábamos que la típica corte de algún obrero que le pega un viaje a una tubería o a un cable, pero no, sales a la calle y veías que no. Y luego tenía una revisión médica a la 1:30, entonces me fui para afuera, porque no tenía el extrarradio de Madrid, cogí la M40, con lo cual no tengo ningún semáforo, ningún problema. Y resolví todo perfectamente a la mañana, ¿no? Luego la tarde ya fue buscando transistor, pilas y velas, o sea que bien. Saludo también, hoy está por teléfono Francisco Vera, empresario presidente del Grupo Albidania. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. A ti te pilla más lejos y la luz te ha vuelto casi hace un rato, ¿no? Bueno, pues casi, es que nos llegó aquí, yo vivo en Fuente del Fresno, aquí al norte de Madrid, y nos llegó pasadas las 11 de la noche. Bueno. Fue un día bastante caótico. Sí. Me pilló en la caja mágica, imagínate, pues a mediodía en la caja mágica al sur de Madrid, pues te puedes imaginar. Andando hasta Atocha, desde el sur, Qué maravilla. Hasta Atocha nos fuimos caminando y conseguimos a las 7:30 conseguir un taxi allí, y luego, digamos, ratoneando por el centro de Madrid conseguimos una arteria principal, conseguimos Menéndez Pelayo, el Príncipe Vergara, y ya conseguimos llegar aquí a casi antes de la tarde. Una de las cosas más llamativas que yo vi ayer, gente andando a olas por la calle, ¿eh? Es una cosa que nos sorprendió mucho. Saludo que también está con nosotros Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Garnica? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, ¿cómo estás? Volviendo poco a poco a la normalidad, espero, ¿no? Sí. Bueno, esto fue absolutamente excepcional. Estoy por teléfono porque yo, como Paco, vivo fuera de Madrid y no me he atrevido a entrar esta mañana a Madrid, porque si ya todos los días normales hay follón, pues me imaginaba que un día en el que no funciona el tren de cercanías y los autobuses y esas cosas, bueno, pues podía ser un caos, ¿no? Y por lo que me está contando José Luis, resulta que es lo contrario, que ha habido un tráfico bastante tranquilo, ¿no? No he llegado 10 minutos antes de lo habitual. Yo fui varios años el asesor de comunicación de Red Eléctrica, ¿no? Concretamente en el periodo de la presidencia de Pepe Folgado, que en paz descanse. Y realmente yo jamás hubiera podido imaginar que haga una empresón como Red Eléctrica, con la tecnología que maneja, con la cantidad de medios que tiene y con lo avesados que son sus técnicos, le pueda suceder esto. O sea, no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Y luego, ya entrando más en el detalle, las explicaciones que dio
una persona que evidentemente no estaba en los altos niveles. No, o sea, yo ayer no vi en ningún momento a la presidenta de Red Eléctrica dar la cara, ¿no? Tampoco la dio el presidente del gobierno hasta 6 horas después del apagón, que empezó a las 12:30, y a las 6:30 salió Pedro Sánchez a balbucir excusas y generalidades, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta es ¿qué ha pasado? ¿Quién es el responsable? ¿Nos han hackeado? Es una cuestión de energías renovables, pero la primera pregunta es ¿qué ha pasado? Y la segunda es ¿cómo conseguimos garantizar de que esto no vuelva a suceder? Porque además la pérdida de ayer fueron de miles de millones, ¿no? Nos estamos quejando de los aranceles de Trump y ayer pues se produjo un evento que va a costar muchísimos más millones de los aranceles que nos ponga Trump a los productos que le vendemos, ¿no? Realmente yo por lo menos estoy absolutamente alucinado con lo que ha pasado. Dejadme que salude a Javier Sanz. Vamos a hablar no solo de la luz, también de las comunicaciones. Es consejero delegado de ADS Lezón. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Igual de sorprendido? Imagino que sí, ¿no? Bueno, pues igual que el contertulio, ¿no? ¿Quién se puede imaginar que en pleno 2025 se va a quedar sin luz un país durante 12 horas en algunos puntos o incluso más, ¿no? O sea, no tiene lógica ninguna, sobre todo porque con toda la tecnología que tenemos en este momento es algo que a lo mejor hace 30 años pues era más habitual, que hubiera un corte de luz de esta magnitud, pero con la tecnología que tenemos ahora, con todo lo que se monitoriza, que luego además tampoco sean capaces de levantar el servicio de una forma más o menos rápida, porque claro, todos pensamos que fue el típico corte que vuelve en 2-3 minutos, pero ¿quién se va a imaginar que te va a dejar desconectado el país durante un montón de horas, ¿no? O sea que sí. Y sin comunicaciones, que unido a la falta de luz pues fue también motivo de agobio, ¿no? De no poder comunicarse con nadie, con familiares, con el trabajo, no poderte organizar. No estamos preparados para una de estas, Javier. Claro, yo lo primero que hice fue contactar con varios directivos de diferentes operadoras y les preguntaba a todos si aguantaban, ¿no? Y me respondían que sí, que de momento estaban aguantando, pero claro, esto duró 10-15 minutos porque al final la red no está redundada como para aguantar algo similar, ¿no? Es decir, tienen que levantar los grupos electrógenos para alimentar las estaciones base, pero incluso alguno me llegó a comentar luego que había problemas de abastecimiento de gasoil en esas estaciones base, o sea que bueno, pues es algo que deben de estudiar para tener algún protocolo similar en caso de una catástrofe de esta envergadura, porque claro, quedarte sin luz, ok, pero es que luego también quedarte sin comunicaciones de ningún tipo, pues ya vimos que hay problemas sobre todo pues para atender llamadas de emergencia y demás, o sea que evidentemente es algo que tienen que mirar los operadores para tener un plan B. Las comunicaciones ya, lo que se refiere a datos, en lo que se refiere a cobertura, están ya prácticamente recuperadas. ¿En qué nivel, en qué punto se encuentran, Javier? Pues la última noticia que tengo es que a nivel cobertura móvil estamos en un 90% aproximadamente, pero sí que están registrándose incidencias en las líneas fijas. En cuanto ha vuelto la tensión en varias zonas, los servidores que se llaman PPPoE están fallando y, por ejemplo, pues Guadalajara capital tiene problemas de fibra con uno de los operadores grandes. O sea que, bueno, por poner un simple ejemplo. Me imagino que a lo largo del día de hoy pues ya quedará todo subsanado y estará todo al 100%. A lo largo del día de hoy veremos a ver si tenemos explicaciones o no. Nos contaba Jorge Morales de Labra que puede llevar meses saber qué hay detrás de esto. Tú que sabes mucho de comunicaciones, tú que sabes mucho también de seguridad, de ciberseguridad, no se puede descartar nada, ¿no? Bueno, no tenemos información del motivo concreto. Han desaparecido ahí los 15 GHz sin explicación plausible. Yo, por deformación profesional, siempre me inclino a pensar que tiene que ver algo con un ciberataque, con el software, evidentemente. Pero vamos, a mí también lo que me parece bastante extraño es que con todos los sistemas de monitorización que hay, que ahora mismo se mueve una mosca y cualquier empresa sólida sabe lo que ha pasado, pues que todavía no puedan dar una explicación 24 horas después por dónde han ido los tiros, porque sí, desapareció todo ese pico de luz, hubo esa fluctuación de tensión, pero ¿por qué se fue motivado, no? Bueno, igual pues tardan meses en darnos una explicación que pueda convencer a la ciudadanía, pero también si hay algún tipo de ciberataque a lo mejor no nos lo cuentan nunca, o sea que estas cosas suceden y bueno, pues tenemos que estar a expensas de lo que quieran decir los políticos. Javier Sanz, CEO de ADS Lezón, gracias como siempre por tus explicaciones. Por ayudarnos un a abrazo, lo que está pasando. luego. Cuídate, a pasar buen día. Yo no sé si preguntaros por las causas, por la falta de información que tenemos. Claro, el gobierno tampoco sabemos si tiene toda la información, si la que tiene la puede compartir. José Luis.
Bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no? Y a ver si nos cuentan la verdad o nos cuentan algo, ¿no? O sea, yo aquí tampoco tengo ya especiales ilusiones, ¿no?, de que me digan algún día qué es lo que ha pasado. Hay unas cuestiones técnicas que están diciendo de que si es, bueno, todo lo que tiene que ver con varias nucleares que no estaban o que estaban fuera de la red y que por tanto son las que dan una estabilidad lógicamente a la demanda y por tanto son lo que se llaman energías de base que estaban fuera, ¿no? Unas porque estaban en parada, otras porque estaban desconectadas y otras dos si estaban a punto de... Es que salieron fuera porque los precios no eran competitivos, ya que el precio de las renovables pues estaba tirado y estaban incluso en valores negativos. Bueno, no sé si técnicamente esto que nos han contado de una oscilación, de una caída de un pico, de decir, bueno, todas estas cuestiones de carácter técnico para ese cero de tensión. Bueno, no lo sé, ¿no? También estuvo el bulo funcionando de un ciberataque. Bueno, lo que a mí me mosqueaba, entre comillas, es el tema de que esto afectase no solamente a nuestro territorio, sino a Portugal. Bueno, hay unas conexiones que están ahí, el sur de Francia, pero incluso se empezó a hablar de Italia o algunos otros países centroeuropeos. Si eso es así, la cosa ya me parece que es más compleja, ¿no? Si es una cuestión que afecta... Yo creo que hay que definir claramente una cosa muy fácil, es que tú no puedes tener, como dice el refrán, todos los huevos en la misma cesta. Hay que tener claro que hay que diversificar el pool, que hay que tener un mínimo garantizado de energías de base que sean estables y que sean baratas a un precio competitivo y a partir de ahí empecemos a funcionar, ¿no? A ver si ya somos conscientes de que todos somos muy ecologistas. Yo el primero quiero energías limpias, pero quiero energía para poder funcionar, ¿no? Y eso me lo da hoy por hoy las centrales nucleares y me lo da la hidroeléctrica a unos precios realmente competitivos. Y no puedo estar demandando de quemar gas porque eso sí que encarece claramente el precio. Paco. Bueno, yo creo que tenemos primero varias consideraciones. O sea, yo creo que el gobierno lo que tiene que estar, y lo mismo que los gobiernos de las comunidades autónomas, ayuntamientos, el gobierno, el Estado en general ahora tiene que ponerse primero con varios equipos, digamos de una forma muy transversal, primero a resolver los problemas humanos que aún están y que hay que gestionar y hay que resolver, que hay muchas personas pues aún atrapadas y sufriendo, y eso pues hay que resolverlo de forma inmediata. Luego a la vez hay que resolver las cuestiones de conectividad, las cuestiones otra vez de generación y de volver a tener el servicio disponible. A la vez también hay que protegerse, hay que ver de qué manera esto no pueda volver a pasar, caso de que haya podido ser pues algún tipo de ciberataque, y de la misma manera también captar toda la información posible para poder entender qué es lo que ha pasado. Desde mi punto de vista, en Europa, en el mundo en general, pero en Europa especialmente, tenemos un problema de generación de energía y tenemos un problema de distribución de esa energía. No solo con la energía eléctrica, sino que lo hemos padecido, ¿no?, con la guerra con la guerra en Ucrania, con el gas. Lo vemos. Tenemos un problema de la energía. Y ahora en la Unión Europea nos están vendiendo toda esta narrativa para sacar, digamos, financiación en relación con el ejército. Desde mi punto de vista, esto es un sinsentido. O sea, realmente nuestro gran problema en Europa, entre otros, pero el gran problema es un problema de energía. Esto no puede suceder. No solo con la energía eléctrica, con el gas, con la energía de los combustibles, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un gran problema. Y derivado de esto, podemos haber visto ayer problemas con la circulación de efectivo. Nos están continuamente bombardeando en señores. No utilicen ustedes efectivo, necesitan tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Pues que no se podía pagar un taxi, que no se podía pagar en un cajero, que no se podía sacar dinero del cajero automático, que no podías pagar en un mercado, que no podías, porque la gente ya no usa efectivo metálico. Quiero decir, entonces estamos viendo, no se podían hacer transferencias, los bancos, etcétera. Entonces tenemos que cuestionarnos, de verdad, los coches eléctricos, tanto no, señores, dejen ustedes los coches de diésel, los coches de gasolina, vayan ustedes, compren ustedes que están financiados por los gobiernos, etcétera, etcétera, coches eléctricos. Pues mire, ustedes ayer pues se quedaron totalmente tirados. Ahora no pudieron cargar, no pudieron, etcétera. Imagínense los taxis también, etcétera. Pues todo un grave problema. Tenemos un problema de generación y un problema de distribución. Las interconexiones, por ejemplo, ayer, ¿dónde se pudieron
restablecer los servicios de luz. Porque nos interconectamos por el sur con Marruecos y nos interconectamos por el norte, por el noreste especialmente, con Francia. Y esas fueron las comunidades autónomas que pudieron. En el centro, que tenemos más problemas de interconexión, fue donde más nos costó restablecer. Pues todo este tipo de contingencias deberían estar resueltas. Lo vimos en Valencia con el problema de las inundaciones. Lo estamos viendo ahora con el problema de la energía. Tenemos un problema en el Estado en general, de gestión de crisis. Pensamos que es que no nos van a pasar nunca y tenemos que sentarnos a la mesa en cómo gestionamos estas cuestiones. Hay que valorar, en las empresas lo hacemos, gestionar la opción más improbable. ¿Qué es lo que no puede pasar nunca? Pues eso que no puede pasar nunca a veces pasa. Y eso es lo que tenemos que prever y tenemos que cuantificar y tenemos que tener protocolos, tenemos que tener establecidos. Pues, ¿sabes, Rubén? Yo tengo una compañía de aparcamientos. Yo tengo establecido qué es lo que sucede en estos casos. Tenemos protocolos para que si se va completamente la luz, saber qué es lo que sucede con nuestros clientes. Se levantan manualmente las barreras, hay que ayudar a las personas que tengan más dificultades para poderlas sacar, que puedan sacar sus vehículos de todos nuestros aparcamientos. Tenemos protocolos establecidos. Nunca pasa, pero cuando pasa hay que hacerlo. Si no pueden pagar, no sucede nada, tienen que sacarlo, no hay ningún problema, se les saca. Ya está. Entonces, el Estado debe ponerse a establecer protocolos, Para mí no me preocupa cuál es tanto la causa ahora, si ha sido un ciberataque, si no ha sido. Estas cuestiones hoy me preocupan poco, realmente, porque al final, si ha sido un ciberataque, nunca lo vamos a saber. Lógicamente, si yo estoy en la responsabilidad, son cuestiones que no se van a saber. Hay que protegerse, es cuestión de Estado y punto, acabó. Tampoco, esto no se va a saber. Y si es una cuestión realmente de una deficiencia estructural, ahí sí hay que ponerse a resolverla inmediatamente. Garnica. Sí, bueno, vamos a ver. Yo lo primero que he preguntado ha sido si hay precedentes de algo parecido y me han dicho que sí, que en Rusia en el año 2017 le hizo un ciberataque a Ucrania y dejó a todo el país a oscuras. Y fue exactamente lo mismo, un hackeo del sistema, pues que le cortó la luz a todos los ucranianos. Con lo cual no solamente es técnicamente posible, sino que además ya ha sucedido, ¿no? Suscribo todo lo que ha dicho Paco, pero la única forma de evitar lo que ha sucedido ayer es conocer las causas y poner el remedio a esas causas, ¿no? Y desde luego, si ha sido pues un ciberataque, yo creo que se acabará sabiendo también, porque todo se acaba sabiendo, ¿no? Yo vi, por ejemplo, ayer a Pedro Sánchez, que a las 6:30 de la tarde, 6 horas después del apagón, era muy evasivo con este asunto. Luego, cuando salió a las 11:30 de la noche, que ya lo vimos por televisión, porque ya muchos teníamos hasta televisión, pues insistió mucho en que no se descartaba ninguna hipótesis y se sorprendía de que hubieran desaparecido 15 gigavatios en 5 segundos y que se fue a cero la electricidad en España, ¿no? Luego, desde luego, hay que preguntarse cuáles han sido las causas de este apagón para, en primer lugar, ponerle el remedio. Y luego, efectivamente, nos están vendiendo la electrificación absoluta, la digitalización absoluta, la desaparición del dinero físico, de los coches de combustión, etcétera, 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 y todo eso hace que luego en un evento de este tipo, en un percance de este tipo, quedemos todos inermes, ¿no? Pues eso también habrá que darle una pensada, desde luego, claro. Venga, algo más, José Luis, por terminar. ¿De hoy esperas algo? A las 9 de la mañana se reúne de nuevo el Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, yo creo que, a ver si nos cuentan algo, pero lo que está claro es que aquí hay alguna cosa que a mí no me encaja mucho, ¿no? Es decir, ahora mismo el pool como lo tenemos ahora, en la actualidad, el 47% lo está produciendo el ciclo combinado. Y eso quiere decir que han entrado, bueno, pues esas energías que son las más costosas y que van a encarecer el precio. Después está la hidráulica, que tiene un 32,42%, la eólica un 8%, la solar un 2,8%, es decir, cero nuclear. Entonces, me parece que aquí, cuando nos están contando una película de que esto se ha salvado gracias a la conexión de las nucleares, no es verdad, porque estos datos que acabo de dar son datos de la propia red eléctrica, ¿no?, que tiene puesta en su página web.
Con lo cual no me da igual, o sea, yo creo que hay que resolver, como decía Paco, los problemas de la gente. Hay todavía gente en los trenes, hay gente en situaciones, bueno, pues todas estas cosas, digamos, hay que resolverlas de manera inmediata, y me parece que hay que restablecer las comunicaciones, si lo quiere decir, en Madrid el metro, que funcione, las cercanías, donde la gente pueda garantizar su movilidad, y a partir de ahí, ahora que yo creo que tenemos una red eléctrica obsoleta, que tendría que hace tiempo, con un plan precisamente para este tipo de situaciones o de emergencia o de caídas a tensión cero, para resolver, o mecanismos de una interconexión rápida. No puede ser, es decir, que estemos denostando algunas fuentes de energía y que precisamente esa energía que nosotros denostamos es de la que hemos tirado con Marruecos y con el sur de Francia, precisamente para poder restablecer el servicio inicialmente en las comunidades autónomas más próximas. Démosle una vuelta. Sí, perdón. Un minutito, medio minuto tengo. Si me permitís, solo una cosa, solo habría que ver en las compañías del IBEX. Las compañías del IBEX son todas sectores regulatorios fundamentalmente, y todas dirigidas por políticos, expolíticos o personas muy relacionadas con la política. Si realmente todas estas compañías estuvieran en manos de CEOs realmente profesionales, muchas de estas cosas se podrían gestionar de mejor manera. Garnica, un titular de 20 segundos, venga. Pues el titular sería un interrogante. Para mí sería quién ha sido y por qué nos lo han hecho. Efectivamente, quién y por qué. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Gonzalo Garnica, Francisco Vera, José Luis Fernández Santillana, un placer. Gracias por la comunicación. Se agradece hoy la comunicación, como te lo echábamos de menos ayer. Gracias por la visita, José Luis. Cuidaros mucho, a ver si vamos sabiendo cosas. Adiós. Gracias. Un abrazo a todos. ¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la ONCE, que son 17 millones? No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh? Ya, es que mi madre es muy de pañuelos. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. Lejos, cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Special por 109,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda web y app del Corte Inglés. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33% en todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Durante el día aumentará la nubosidad en gran parte del país y alguna lluvia débil y aire húmedo en el Mediterráneo y Canarias, especialmente en el norte de las islas montañosas. Temperaturas máximas en descenso en los litorales del Levante y sureste peninsular y Canarias, en aumento en el resto de la península y Baleares. Aumentan las mínimas en la mitad norte, notables en el Cantábrico, y soplarán vientos de componentes este y sur, entre flojos y moderados, que en Alborán y Estrecho llegarán a intervalos fuertes, en rachas ocasionalmente fuertes en la provincia de Sevilla e interior de Málaga. En Canarias soplarán vientos moderados. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Son las 8:52 minutos de la mañana y estamos en directo aquí en Radio Intereconomía desde las 7 contándoles esta vuelta o este intento de vuelta a la normalidad, viendo cómo va recuperándose el tráfico, cómo se va recuperando los servicios ferroviarios y cómo se ha ido recuperando el suministro eléctrico a lo largo de la madrugada, más de un 99%, la última cifra que publicaba Red Eléctrica. Mercado que funcionaba ayer con normalidad y que lo va a volver a hacer hoy, no solamente en Europa por supuesto, sino también aquí en España, donde el IBEX 35, Ángeles Lozano, y ahora buscamos protagonistas. ¿Cómo tenemos al futuro hasta ahora? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, con una subida del 0,54%, pero hoy, claro, la bolsa española tiene que cotizar todas las consecuencias del apagón. Vamos a estar muy pendientes en la cotización de las empresas energéticas. Por ejemplo, Redella, la antigua Red Eléctrica, ayer subía un 0,7, cerraban 19,28. Miraremos a Iberdrola, Endesa, Naturgy o Solaria. Además, BBVA está entre los protagonistas del día, vuelve a pulverizar sus cifras. Un nuevo trimestre récord pese a la bajada de tipos de interés. Ha ganado 2.700 millones de euros en el primer trimestre, es casi un 23% más, pero ojo que cae el margen de intereses. Además, hoy vamos a conocer datos de la confianza del consumidor de abril en la eurozona. Tenemos datos de PIB del primer trimestre, avance de la inflación de abril en España, en Estados Unidos, balanza comercial, índice Redbook de ventas minoristas, índice de precios de la vivienda y la confianza del consumidor que publica la
Conference Board. De momento, subidas de medio punto porcentual para el IBEX 35, prima de riesgo en 66 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,16%. En Europa, los futuros, ¿cómo vienen? Vienen Roberto Sol, buenos días de nuevo. Verde, buenos días de nuevo. Vienen en verde para el DAX alemán, una subida del 0,40. También en verde, un poco más plano, el Eurostoxx 50 con un alza del 0,16 y caídas, eso sí, ahora mismo para el CAC 40 con una bajada del 0,13 en un día que nos quedamos con el índice GfK de clima y consumo de Alemania, que mejora desde el menos 24,3 hasta el menos con 20,6 y supera divisiones, y sobre todo hoy cascada de resultados. Nos quedamos con 3 ahora mismo, que es HSBC, cuyos ingresos cayeron un 15% respecto al mismo periodo del año anterior, Novartis, cuyas ventas netas aumentaron un 15% y la compañía eleva su pronóstico para el año 2025, y el que más pierde es BP, cuyas ganancias del primer trimestre del año fiscal del 2025 cayeron un 69%. Venimos de una madrugada con signo mixto en Asia. Nikkei de Tokio, ganancias del 0,4%. Prácticamente plano tenemos hasta ahora al Hansen de Hong Kong, subiendo un 0,03%. Bolsa de Shanghái a la baja, cayendo un 0,1%. Materias primas, hoy cae casi un 1% el precio del petróleo. Tenemos al euro dólar cotizando a esta hora de la mañana en 1,1385 unidades, caída del 0,2% para el euro frente al dólar. Recorte para el precio del oro, que se deja un 0,5% la onza. Alexis Ortega, gestor independiente. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da una premonición aquí, un temor, un oyente en nuestro canal de YouTube dice que ayer el mundo no nos respetó y que hoy nosotros mismos vamos a machacar a nuestro índice. Ya veréis, dice. Bueno, vamos a ver, la verdad es que se comportó relativamente bien el IBEX. Estamos prácticamente a 30, 40 puntos de los máximos de marzo, y por lo tanto de alguna manera incluso hasta el sector energético no funcionó nada mal. No sé si esto tiene algo que ver con la desconexión entre la economía financiera y la economía real, puesto que de alguna manera el apagón ha sido algo muy importante que va a afectar económicamente, y vamos a ver cómo lo resolvemos, pero me da la impresión de que el mercado sigue con las mismas dinámicas, tipos de interés, el dólar, la guerra comercial, y de alguna manera ese es el centro de atención todavía. El mercado parece menos preocupado por el tema arancelario, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en la cotización del oro. Sí, aunque yo creo que la cotización del oro tiene más que ver con la reforma que está teniendo soterradamente del sistema monetario mundial. Obviamente todas las políticas de Donald Trump han creado un daño irreparable, yo creo que a la posición del dólar como divisa de reserva mundial, y por tanto el oro está recogiendo esa preocupación. Lo que pasa que, bueno, en cualquier caso, también es verdad que la situación arancelaria ha mejorado. La verdad es que ya no se habla de una guerra brutal como se nos estaba planteando de Donald Trump, y parece que está reculando de alguna manera, y eso tranquiliza las cosas. De hecho, yo creo que quien mejor lo refleja en estos momentos es el euro, que de alguna manera parecía embarcado en una aventura por irse por encima de los 1,15, y ahora lo tenemos por debajo de los 1,14. Aún así, yo creo que la tendencia del euro seguirá siendo alcista y mucho más allá de esos 1,15. Alexis Ortega, gestor independiente, gracias. Vamos a abrir el mercado. Un abrazo. Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores.